Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, en el seno de una familia de clase media y tradición judía. Asistió a una escuela con tendencia liberal y humanista, por lo que recibió grandes influencias de ambas corrientes. En 1835 acudió a la Universidad de Bonn, donde deseaba estudiar filosofía y literatura, pero acabó optando por el derecho debido a las presiones de su padre. Tras unos años bastante pobre en cuanto a rendimiento, se trasladó a Berlín, donde amplió especialmente sus conocimientos e interés sobre la historia y la filosofía. Su tesis Diferencias de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro la desarrolló en la Universidad de Jena y fue publicada en 1841. Fueron los primeros pasos que le hicieron descubrir la crítica materialista de la religión. Fue miembro de los jóvenes hegelianos críticos de las obras del filósofo alemán Hegel. En este grupo también estuvieron los hermanos Bauer y Ludwig. En el caso de Bruno Bauer, Marx encontró un gran amigo y colega, al que siempre acudiría cuando tuviera algún problema o duda sobre cualquier cuestión de la época. En 1842 se convirtió en redactor jefe de un diario de oposición formada por burgueses radicales. Ahí entró en contacto con los problemas económicos y comenzó a conocer mejor el socialismo francés. Esto se produjo gracias a la lectura de obras de Saint-Simon y Charles Fourier y Proudhon. Además de su posición crítica a los gobiernos europeos y las medidas que practicaban, pero también a los liberales y algunos miembros de los movimientos socialistas, a los que consideraban antisocialistas. Los artículos que publicaba el periódico atrajeron la atención de los censores del gobierno prusiano, que decidieron clausurar y prohibir el medio. Karl Marx se había trasladado a París tras contraer nupcias en 1843, pero la prohibición hizo que publicase los llamados Anuarios franco-alemanes, en el único número en 1844. En ellos criticaba al gobierno prusiano por la censura que llevaba a cabo y también hablaba sobre la cuestión judía. El resto de sus obras, en especial los manuscritos de 1843 y 1844, estuvieron ampliamente influenciadas por la filosofía de Hegel, por mucho que Marx lo criticase abiertamente. Los manuscritos hablaban de la alineación e incidían en la mentalidad de las personas. El periodo que pasó en París y el que pasó en Bruselas, marcados por una intensa actividad política. En lugar de observar los acontecimientos desde fuera, Marx multiplicó sus contactos con militantes obreros y los inmigrantes alemanes. Pero lo más destacable y que sería clave para todos futuros trabajos fue la unión que realizó con Engels. Con él fundó una sociedad de obreros alemanes de Bruselas y estableció una red de correspondencia comunista para todos aquellos que simpatizaran con sus ideas. Engels y Marx se complementaban a la perfección y recibieron un encargo por parte de la Liga de Comunistas para redactar unas bases para su organización. Así surgió el Manifiesto del Partido Comunista, una de las obras más importantes de Marx y que se puede considerar como uno de los pilares del marxismo. Estos años fueron en los que Marx matizó su conciencia filosófica y elaboró su teoría del materialismo histórico. Se produjo una ruptura política y teórica con todas las influencias que había recibido en el pasado y empezó a abogar por la expansión de sus teorías comunistas a lo largo del continente. El estallido de la Revolución de 1848 provocó que el filósofo alemán fuese expulsado de Bélgica y pasó a vivir en Colonia. Allí emprendió un nuevo proyecto que consistía en la refundación de su antiguo periódico, una gaceta que recogía artículos destinados principalmente a la clase obrera y que comulgaban con los postulados de Marx. Este proyecto duró de junio de 1848 a mayo de 1849, ya que el intelectual volvió a ser expulsado de nuevo en dos ocasiones, primero de Alemania, lo que supuso el cierre de su medio, y después de Francia. Así que Marx acabó por trasladarse definitivamente al Reino Unido. Llegó a Londres en 1849 para vivir al borde de la miseria, pero aún así no dejó de trabajar y estudiar la economía. Fue entonces cuando concibió su obra más importante y que sería la base del pensamiento marxista, El Capital.
Este escrito revolucionó la economía política, no solo de la época, sino hasta nuestros días, así como la filosofía. Además, mientras trabajaba en él, desarrolló la ciencia de la historia, otro de los pilares de sus teorías. En 1864 le invitaron a dirigir la Asociación General de los Obreros Alemanes. Aceptó el cargo y tuvo el cometido de redactar la proclama inaugural y los estatutos de la Primera Internacional. Estuvo en París durante la Comuna y dio de ella una gran interpretación militante en la Guerra Civil de Francia en 1871. Más adelante prosiguió con la redacción del Capital, mientras practicaba de forma activa en la definición de los programas de los partidos obreros alemán, crítica de propaganda de Gotha y francés, consideraciones sobre el programa del Partido Obrero Francés. Estuvo siempre en una confrontación constante por defender sus ideas, lo que le permitió perfeccionar la teoría de lucha de clases y convencer al proletariado de la necesidad de establecer su dictadura, a fin de conseguir la abolición de la esclavitud asalariada, que provocaba el capitalismo. Con el paso de los años, contrajo varias enfermedades pulmonares que le acabaron costando la vida el 14 de marzo de 1883. En esta obra, Marx y Engels tienen como objetivo prioritario comprender la realidad social de su tiempo, el capitalismo, para transformarla en una sociedad más justa y sin dominación de unos hombres por otros. A esta la llamaron la ideología alemana. El Capital es un tratado de crítica de la economía política. Al mismo tiempo, puede leerse como un estudio sobre la especificidad histórica de la sociedad moderna. En la medida en que Marx considera que la esfera económica, el capital, domina y condiciona el funcionamiento de la sociedad moderna, la crítica de la economía política, es decir, del saber sobre la esfera, se torna el punto de la partida fundamental para comprender qué es la sociedad moderna y cómo funciona a través de las relaciones de dominación entre clases, de un lado de proletariados y de otra de los burgueses. El marxismo surgió en el siglo XX debido a la situación que se vivía económicamente, ya que el marxismo establece dos tipos de clases, la trabajadora y la burguesa, y entre ambas existía una gran diferencia económicamente y socialmente, debido a que la burguesa tenía más privilegios que la trabajadora, y la trabajadora vivía en escasez económica y de trabajo. Con esto en mente, Karl Marx y Engels crearon el materialismo histórico, que es un marco teórico que busca ver cómo se ha desarrollado la historia humana mediante factores prácticos, tecnológicos y materiales. Para el materialismo histórico, el cambio en las tecnologías es un cambio radical en la sociedad, ya que esta divide la sociedad en dos, la clase opresora y la clase oprimida.